sobre el diabetes, eh, considerar la ciudad al momento de entrenar. Ah, yo creo que en todo caso no cuesta nada dejar todas las columnas. Todas las columnas a veces mejor dar todo al algoritmo y el algoritmo analiza realmente qué característica le sirve. A veces hay cosas que no anticipamos. Entonces puedes guardar la ciudad, transformarla en variable de mí y dejarla en el dataset que te sirve a entrenar el modelo. Sí, porque comparando con un compañero, los coeficientes variaban harto cuando uno dejaba las ciudades y cuando las eliminaba. Entonces Ok, era mi duda. ok, sí. Mm, Sí, entonces, ¿tú te acuerdas si las ciudades tenían un coeficiente alto? No me acuerdo exactamente cuál era el coeficiente, pero sí me acuerdo que variaba mucho Ok, entre un caso y otro. ok. Porque, bueno, habría que revisar más en detalle, pero a priori tengo la impresión que la ciudad no debería impactar tanto en los coeficientes. Entonces, Ujú, cuando utilizas una regresión logística, los parámetros de tu ecuación ujú, son justamente los pesos asociados a cada característica. Entonces, si el peso es alto, ujú. tanto positivamente o negativamente, si el valor absoluto es alto, significa que la característica impacta mucho sobre la decisión del clasificador. Ah, ya. Entonces ahí en ese caso habría que considerarlo. Ujú, Sí, entonces si tu modelo, si cuando entrenas el modelo las ciudades tienen un peso alto, significa ujú, que son características que tienen mucho sentido, que impactan la decisión. ya. Entonces, si tu compañero no tiene exactamente los mismos pesos, es que tal vez hay otra cosa, es que tal vez hicieron algo distinto antes. Am, pero yo sugiero en todo caso guardar las ciudades como variable de mí y ver si Ya. realmente no tienen, si tienen un peso bajo, súper, se podría sacar, pero mejor confirmarlo. Ujú. Y luego me preguntas, eliminar datos del dataset. De la diabetes. Em, entonces, se puede utilizar para cualquier algoritmos la idea de filtrar los datos. Entonces, cuando dices datos, puede ser columnas, puede ser características o también pueden ser las filas, las observaciones. Me refiero Em, más específicamente a las columnas, ok, a las características. sí. Em, sí, en todo caso se puede filtrar. Pero igual es una buena pregunta porque en general la tendencia cuando se utiliza redes neuronales, por ejemplo, la Ujú, tendencia es dejar todo y dejar al algoritmo elegir lo que le, lo que es útil para tomar decisiones. Pero igual tiene algo importante y que es justamente una problemática de investigación ahora, es lograr explicar cómo los modelos toman decisiones. Entonces, con qué característica lograron llegar a ciertas decisiones. Porque a veces, por ejemplo, en análisis de imágenes, em, cuando analizamos los modelos, y a veces es complejo hacerlo, uno puede darse cuenta que el modelo logró reconocer que una imagen era un gato por ujú, algo que tenía nada que ver. Por ejemplo, simplemente logró reconocer que había una sofá, una ujú. sofá atrás, y como en su dataset de entrenamiento había muchos gatos en sofá, tomó la decisión de decir que algo era un gato, pero no porque analizó el gato, analizó simplemente que había un sofá atrás y en su dataset de entrenamiento había una característica asociada por casualidad al gato. Entonces, sí, Ah, ok. Sí, 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 lo entiendo. sí. Para dar otro ejemplo, a veces hay, em, no sé, hay modelos que pueden reconocer lobos, no Ujú, lobos marinos, sino lobos terrestres. em, y simplemente entrenaron los modelos de reconocimiento de lobo
con imágenes donde los lobos están en la nieve. Entonces, cada vez que van a ver una imagen con nieve después, van a decir, ah, aquí hay un lobo. Pero es simplemente porque entrenaron, asociaron una característica que tiene nada que ver con el lobo. Y eso se llama sobreaprendizaje en Machine Ujú. Learning. Es el hecho de aprender demasiado del dataset de entrenamiento. Que eh, después no terminan no aprendiendo cosas que no estaban como caracterizadas previamente. sí, Ujú, sí, no generalizan suficientemente, ujú, como que memorizan de cabeza el dataset ujú, de entrenamiento. Y entonces podría pasar un poco lo mismo con la pregunta que me hiciste de las ciudades. Entonces ujú, podría pasar lo mismo, que estamos aprendiendo de cabeza que no recuerdo las ciudades, pero tal vez tenemos muchos datos de Nueva York ujú, y en Nueva York, em, tal vez en Nueva York hay mucha gente que fuman y fueron malades del diabetes o del cáncer, no sé. ujú, Y entonces el modelo aprendió que Nueva York está asociado a estar enfermo. Entonces cualquier persona que va a venir de Nueva York va a decir, no, tú estás enfermo. Entonces tal ujú. vez Ajá, a veces hay que preguntarse si eso no es sobreaprendizaje. O sea, ya, una buena técnica es ver qué pasa si efectivamente al momento de entrenar el modelo sacamos la columna ciudad y qué pasa cuando la agregamos. O sea, ah, lo que hicieron naturalmente con tu User. compañero es una buena estrategia finalmente, aprender dos modelos mm, con la ujú. característica y sin la característica y ver Entonces si llega. siempre Sí, sería como una buena estrategia hacer eso de darse los dos casos, de sí, quitarlo por las características y otra dejarlo con el dataset entero. sí. Y Ya, evaluar los dos ya, modelos con datasets distintos y ver cómo se comportan en términos de precisión y recall. ya. Eso. Lo otro Y con respecto, sí. sí, tenías una última pregunta. Ujú. Era necesario considerar el número de embarazos y el grosor del pliegue de tríceps. Em, ¿Es del mismo ejercicio de diabetes? Sí, del de diabetes. Em, sí, es un poco la misma respuesta, creo. O sea, Se puede claro, considerar todo. ujú. Se puede Es que el considerar tema todo. es hasta qué punto ser minucioso con eso, porque puede haber personas que no tengan conocimiento sobre ese tema y se van a guiar solamente por lo que se plantea en el ejercicio. Por lo menos yo Sí, no tenía caso, o sea, esa idea de la diabetes gestacional. Yo hubiera sí. considerado todo, pero como le comentaba, de acuerdo a la opinión de mi compañero, se debería sacar. ¿No? Más que nada eso. Sí, eso creo que justamente son preguntas relevantes porque a veces como informático no tenemos un conocimiento preciso del problema que estamos Ujú, abordando. Entonces podemos simplemente dar todo al algoritmo y el algoritmo a entrenar el modelo que quiere. ujú, Entonces puede ser relevante preguntarse justamente qué pasa si sacamos ciertas características que podrían introducir un sesgo. Entonces creo ujú, que aquí no hay una respuesta, porque tampoco sé exactamente, no tengo conocimiento en diabetes y cosas así, pero una buena práctica sería entrenar modelos, dejando las características o sacando las características, evaluarlos y ver si hay un sobreaprendizaje cuando dejamos o sacamos algunas características, para ver cuál modelo generaliza mejor el problema. Ah, ok, profe. Ya, muchas gracias. Ya, eso. Me quedó más claro. Vale. Y Eduardo, no sé si estás aún por aquí. Sí, sí, profe. Era el ejercicio 4 del Notebook 1. Sí, En la parte, no sé si lo está viendo, sí, lo tengo, sí. la parte donde normaliza las variables, eso de scale, creo que es como el Em, tercer Era como el punto. tercero. Sí, Sí, scale, sí.
Sí, ahí creo que normaliza las variables X, ¿o no? Sí, normaliza en particular aquí superficie y número de habitación en el 3. Ya. Y eso, Y en la línea siguiente donde dice sm.ols, eh, y, paréntesis y, coma X, ¿no debería ir la X scale ahí? sí, tienes razón. Sí, Sí. sí, Ya. sí. Esa era mi duda. ¿Y la I Ya. no se normaliza también? ¿O sí? ¿Cómo no entendí? La variable I, la que se está como estudiando, no se normaliza. Es que aquí déjame recordar por qué se normaliza. Porque estamos utilizando multivariate regression. Aquí se normaliza. Sí, es una pregunta interesante, de hecho. El problema con las regresiones es que cuando las características tienen escalas muy distintas, entonces, por ejemplo, teníamos aquí en este problema 3 teníamos los precios que iban de 20 millones o 200.000 hasta 70.000, y teníamos las habitaciones entre 1 y 4 tal vez, y la superficie entre otro tipo de escala. Como son escalas tan distintas, si hay valores extremos, si hay un punto o algunas observaciones con un valor extremo, eso va a generar un cambio importante en el modelo. No sé si me Sí, explico. por ejemplo, si no sé, el precio fuera muy bajo o muy alto, Sí, como una variable va, muy importante para la decisión, ¿o no? sí, eso va a poner un punto que va a hacer mover un poco el modelo. Ent- y, y- y tal vez no queremos dar tanta importancia a una observación. No debería mover tanto el modelo por un cambio de precio de 100.000 pesos, porque tal vez 100.000 pesos más o menos no debería impactar tanto el modelo. Entonces, cuando son variables que tienen rango muy distinto, una buena práctica es normalizar los datos, los rangos en una misma escala. Eh, pero en el problema de diabetes y de fumadores, no sé si era lo mismo, no sé si teníamos también rango muy distinto. Y para responder a tu pregunta de qué hacemos con las variables i, sí, también deberíamos normalizarla, en particular si no están ya entre 1 y 0 o entre 1 y -1. Entonces, si son, a ver, en el primero era el problema de... En el 3 teníamos que predecir... Pero mi pregunta es si es que decido normalizar las variables X, ¿tengo que normalizar la variable Y también? no es necesario, no es siempre necesario cuando los rangos están similares, pero efectivamente si tienes variable X y variable Y con un rango muy distinto, puedes normalizar todo. Entonces aquí creo que podríamos también normalizar todo porque eh, los precios tienen un rango también distinto. Entonces efectivamente sí habría que idealmente normalizar precio también. Ok. Y ahí en la función siguiente donde calcula como los slopes, creo, o los coeficientes, Sí, si normaliza todo, ¿no se pierde como el coeficiente real que uno quiere obtener? ¿O entonces no? van a ser coeficientes distintos, por supuesto, Sí. pero igual va a ponderar las características más importantes con un peso más alto. Lo importante es que si normalizas tu variable i, y es por eso que yo no lo hice, es que si normalizas tu variable i, al final tu predicción no va a predecir un precio, va a predecir un valor entre -1 y 1. Entonces tienes que volver a transformar este valor entre -1 y 1 hacia tu verdadero precio. Ya. Perfecto, ahí me quedo.